Esta diapositiva es la misma que hemos utilizado para presentar la unidad anterior. Cuando estudiamos en la unidad número 1 la relación entre educación y pedagogía, dijimos que la pedagogía, para abordar su objeto de estudio, no puede estudiar la educación en sentido universal, ya que la educación no tiene una definición universal, por lo cual es necesario clasificarla. O sea, esto implica establecer diferentes niveles de análisis, tomando criterios combinados. En este curso hemos utilizado particularmente esta clasificación que establece 3 niveles de análisis de la educación: la educación formal, la educación no formal y la educación informal. El eje o el foco de análisis en este programa lo hemos puesto en la educación formal, o sea, en esa educación que es sistemática, ordenada, gradual y regulada por el Estado, por cuanto se trata de un curso de pedagogía para profesores. A su vez, hemos establecido 2 niveles o subniveles de análisis de la educación formal. En la unidad número 3 tomamos como objeto de estudio los sistemas educativos, respondiendo a la pregunta justamente ¿qué son los sistemas educativos? Y poniendo particular atención al sistema educativo de Argentina. En esta segunda unidad seguimos poniendo el foco en la educación formal, pero a nivel más micro. O sea, tomamos la escuela. En la unidad número 3, la relación entre la unidad número 3 y la unidad número 4 es que habíamos dicho que los sistemas educativos, para ser tal, necesitan de las instituciones que lleven a cabo esa educación que determina, establece y controla el Estado. En términos generales, esas instituciones sociales se denominan escuelas. Para estudiar la escuela, hemos elegido una perspectiva de análisis que diferencia la escuela como institución social y la escuela como organización social. Estudiar la escuela como una institución social implica reconocerla como un producto histórico. O sea, la escuela, tal como la conocemos hoy, no es una institución natural. Es una institución que nace en un contexto determinado. Nosotros podemos decir y podemos ubicar el origen de la escuela, tal como la conocemos hoy, de la escuela pública, en el contexto de la modernidad. Esto no significa que anterior a esta época no haya habido escuela, pero el formato escolar que hoy conocemos tuvo que ver con un contexto determinado. Por eso nosotros hemos utilizado otra vez ese esquema que ustedes tienen dibujado en la diapositiva, que reconoce que dentro del contexto social hay una serie de instituciones que la sociedad fue creando para poder dar respuesta a sus necesidades. Una de esas instituciones que la sociedad crea es la escuela, por lo cual reconocer su autonomía relativa es un punto central que más adelante vamos a retomar. Esto significa reconocer a la escuela como una parcela social con una determinada especificidad. Esas funciones se determinaron por su relación con el contexto en su origen. Para estudiar la escuela como un producto social, vamos a tomar 2 perspectivas teóricas o el enfoque de 2 autores. Uno que usa la metáfora de la escuela como máquina de enseñar y analiza la relación del texto escuela con el contexto social, y otra que plantea
usa la metáfora del contrato fundacional. Este grupo de autoras que hablan de la noción del contrato fundacional, lo que dicen que la escuela, en el contexto de la modernidad, o sea, en su origen, realizó un pacto o un acuerdo entre la sociedad y ella misma. Esa sociedad que estuvo caracterizado en el contexto moderno por 3 grandes revoluciones, le dieron a la escuela un determinado mandato. Así, desde el punto de vista político, la Revolución Francesa le planteó a la escuela o le dio el mandato de formar al ciudadano. Desde el punto de vista social, el nacimiento del racionalismo le implicó o le dio el mandato a la escuela para que forme para el libre pensamiento, y esto significó que el cientificismo planteara que ese era el modo de poder enseñar el nuevo conocimiento, que no tenía que ver con el conocimiento revelado, sino con la propia razón humana. La escuela enseñara la ciencia. Desde el punto de vista económico, la revolución industrial significó que le dio a la escuela formen sujetos disciplinados para poder formar a personas capaces de trabajar en la industria o en la nueva industria. En este punto es interesante que recuperen lo que hemos estudiado en la unidad número 2 respecto al tema de en qué contexto se producen las prácticas escolares. Esto significa, y volviendo al tema de la metáfora del contrato, que la escuela en su origen o en ese contrato recibió este mandato de la escuela para formar a los sujetos. Esto implicó que el formato escolar moderno tuviera incluso mandatos contradictorios. O sea, por un lado pedía que formaran sujetos libres en el pensamiento, pero por el otro lado formara a sujetos disciplinados, que formara a todos iguales bajo el concepto de ciudadanía, pero por el otro lado también sujetos que respetaran órdenes, etc. Lo que plantean estas autoras es que ese mandato original de la escuela hoy se rompió, y que si bien la escuela tiene como mandatos generales la formación para la vida democrática, para la identidad nacional y la formación para el trabajo y el desarrollo, recibe numerosas demandas de una sociedad que no tiene un contexto, sino que tiene varios contextos. Por eso en este punto, insisto, es importante recuperar lo que hemos analizado en la unidad número 2. Esas demandas que son externas a la escuela y entran a la misma como definiciones políticas ideológicas. O sea, el Estado define qué es lo que la escuela debe enseñar e ingresa a la escuela en lo que se denomina en términos generales currículum prescripto. O sea, lo que prescribe el Estado que la escuela debe llevar a cabo, y que eso cada una de las escuelas lo debería traducir en lo que se denomina proyecto pedagógico institucional o proyecto pedagógico institucional, que es particular y propio de cada escuela. La otra perspectiva o la otra explicación teórica es la que usan Pablo Pinot cuando analiza la relación entre el texto escolar y el contexto. Él justamente, al igual que las otras autoras, también plantea que la construcción social escuela implica reconocer que es un producto de ese contexto. Por eso él usa la metáfora de las piezas o la escuela como máquina de enseñar, y dice que en el contexto moderno lo que se produjo es un ensamble de piezas que le dieron a la escuela ese formato. Y ese formato fue tan fuerte y tan importante que significó la naturalización del formato escolar. Él
hace un recorrido por esas series de piezas que en realidad son cuestiones de características propias del contexto moderno y cómo la escuela fue armando ese formato. Para estudiar esta perspectiva, les propongo que hagan ustedes una lectura de lo que este autor plantea y vayan pensando en los ejemplos que esas piezas implican al formato escolar. A modo de síntesis, podemos decir que lo importante de este punto, tanto con el texto de Frigerio y Poggi como el texto de Pablo Pino, es reconocer que el formato escolar es producto del contexto moderno y que por lo tanto la escuela, con el formato tal como lo conocemos hoy, ha cambiado poco. Sin embargo, reconocemos que el contexto ha variado sustancialmente. Tal es así que hemos planteado esta convivencia de contexto. Si la escuela surge con un determinado formato en un contexto determinado, esto significa que ese contexto puede ser modificado y cambiado, ese texto escolar puede ser modificado y cambiado en función de la diversidad de contextos. Y este sería el sentido de desnaturalizar ese formato para poder pensar como docentes otros formatos que no son el formato tradicional de la escuela.